Bienvenidos a una nueva edición de los resumen semanal de trading de la plataforma sitmentor.com. Hoy estamos en el número 79 y con nosotros está también Julio y Manu. Buenos días, Julio. ¿Qué pasa? Muy bueno, Juan. ¿Cómo va el Pues mundo nada. por ahí abajo? Por aquí bien, ya de verano, total. Ya totalmente de verano, ¿eh? Sí, sí. Bueno, estupendo. Por el Levante, Manu, ¿cómo vamos? Pues más o menos lo mismo, desde hace 2 o 3 días que ya es pleno sol. Ya, Así que sol, por sol. fin ya parece que se han terminado las lluvias y a disfrutar del preverano. Estupendo, estupendo, estupendo. Muy bien, bueno, pues nada, vamos adelante con este número 79 del resumen semanal del trading y con la estructura habitual que hacemos. Empezamos con el IBEX 35. Aquí tenemos en pantalla el IBEX 35 en la estructura habitual para el análisis swing trading, es decir, semanal, gráfico de la izquierda semanal, gráfico de la derecha diario. El gráfico semanal de la izquierda lo utilizamos para centrarnos en qué etapa del ciclo de vida de la acción se encuentra. Ya sabéis que se divide en 4 etapas: la 1, la 2 alcista, la 3 de techo, la 4 bajista y luego otra vez comienza el ciclo. En este caso, bueno, llegamos a consenso desde hace tiempo que estábamos en una etapa 1, desde hace tiempo, en realidad desde este día, desde esta semana, la semana 15, y ya estamos en etapa 1. Y lo que esperábamos era el comienzo de una exhalación, ¿no? Que es justo lo que está ocurriendo. La semana pasada dio síntomas de poder darse la vuelta, pero ya esta semana no ha podido y continúa el camino que estaba más o menos previsto, que está marcado por estas flechas. Y bueno, ahora lo que toca es esperar ver dónde finaliza esa caída. Como siempre decimos, viendo cómo arranca la inhalación, esta vela verde, una gran vela sólida, lo más normal es que esta caída, pues evidentemente no pierda el nivel mínimo adquirido en el anterior mínimo relevante, sino que se quede por esta zona. Dependiendo de dónde se quede, vamos a conocer un poco el movimiento posterior, ¿no? Es decir, aquí están marcados los retrocesos, lo veis, 40, 60, sabéis que nosotros eso es lo que trabajamos. Cualquier retroceso que se quede entre el 40 y el 60 nos habla de, bueno, pues cierta continuidad luego alcista y que podamos superar este máximo. Si el cierre pierde, o sea, si vemos un cierre en semanal por debajo de estos niveles, del 60%, lo más normal es que el siguiente arranque no supere este máximo de los 8.872. Por tanto, ese es un poco el escenario en semanal. Saltamos al diario, para ver un poco ya más en detalle cómo está el día a día. Y teníamos una zona clarísima marcada, esta la veis, la zona de soporte, que ya había tocado pues en muchísimas ocasiones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hasta en 9 ocasiones ha detenido incluso 10. Hasta en 9, 10 ocasiones ha detenido las caídas, ¿no? Los intentos de los bajistas. Todo así fue hasta el viernes. Fijaros que el día previo ha tenido una negación, de un hueco profesional alcista. Fijaros, miércoles, cierra aquí. Jueves, ¿dónde abre? Elimina todo el color rojo y abre aquí arriba. Abre aquí arriba. Eso normalmente es un claro sesgo alcista, un claro sesgo alcista, y sin embargo, al instante, sube un poquito, ¿lo veis? Sube un poquito, fue este tramo de vela verde, que es lo que ahora deja la mecha y de repente ¡prum!, se nos desploma. Se nos desploma y se detiene otra vez en el mismo sitio, otra vez en la zona de soporte. Bien, esto, la negación de un movimiento alcista tan fuerte como este hueco profesional, es algo muy bajista y eso es lo que ha detonado la ruptura definitiva de la importante zona de soporte que teníamos en la zona de los 8.450 más o menos, ¿no? Es ahí donde ha comenzado la etapa 4. Damos por comenzada la etapa 4 y ahora se ha dirigido justo hacia la siguiente zona de control, ¿lo veis? 8.275 y ha hecho de mínimo 8.283, 8 puntitos de diferencia, ¿lo veis? Es importante, por eso es muy importante tener marcadas las referencias, como las tenemos aquí, porque sabéis más o menos dónde puede estar la siguiente parada. Ojo, que nadie se tome esto como no sé, como algo que va a funcionar siempre, ¿no? Pero es muy habitual que las siguientes, que los giros ocurran, o las paradas ocurran en las zonas que siempre comentamos como zonas de soporte, es decir, zona de hueco, zona de congestión de velas o zona de mínimos relevantes. Entonces, ahora mismo ha arrancado esto, bueno, pues mañana mañana lunes va a intentar testar esta zona. Está muy cerca de la media todavía, un 2,87. Va a intentar testar esta zona del aguante de esta zona, pues va a depender los próximos días, ¿no? En el caso que los pierda, en el caso que veamos una ruptura,
Bueno, pues fijaros porque ya tiene un posible recorrido hasta los 7.976, más o menos. ¿Qué sería en semanal? Fijaros dónde está marcado esta zona de aquí, una zona del 40-60. Bien, tampoco sería nada grave para el siguiente movimiento posterior alcista. Así que ahora la zona clave para la semana siguiente es muy clara, 8.275 a cierre, es lo que tenemos que vigilar. Y en el caso que lo pierda a cierre, bueno, pues sabemos que tiene un recorrido bastante interesante para posiciones cortas hasta los 7.975. Vamos a ver las acciones que nos han solicitado. Ya sabéis, lo podéis hacer a través de Twitter, de todas las redes sociales. Y de suscriptores, ya sabéis, a Santi se la tiráis directamente y ya la recogemos. Empezamos por Unicaja. Habla de una posible salida. Entró antes del conflicto de Ucrania, dice. Unicaja, posible salida. Vale, vamos a ver. Unicaja, en semanal tenemos ya una etapa 3, más que nada porque este impulso ha sido, esta exhalación por la inhalación ha sido consumido prácticamente por 100%, incluso un poco más, así que ya diríamos que ya están en una etapa 3, además de estas bottom tails que estamos teniendo encubierta, así que ya la parte alcista la veo ya como... Top Intel. Sí, Top Intel. No sé. Te había dicho bottom tail, ¿no? Sí, Top sí, Intel, sí. Estas horas aún se nota. Luego, si nos vamos por la parte diaria, donde se ve en la media de 200, en la zona 0,83, 0,84, que es una zona clara a no perder, porque si no es ya el movimiento a nuestra izquierda es bastante fluido. O sea, primera zona para 0,80 y luego ya irse 0,78, que sería cubrir este gap, y ya luego irse a los 0,66. El tema del conflicto ucraniano, sinceramente, no recuerdo cuándo empezó, creo que fue por febrero, o sea, que fue por esta zona de aquí, 2 de marzo, 24 de febrero, o sea, puede que sea por esta zona. Así que lo que les recomendaría, si está dentro y fue antes de cuando cruzó la media de 200, que no la dejaría perder para nada, porque ya en el semanal nos está indicando que la parte alcista está terminando y en la parte diaria, como pierda la media de 200, el mínimo del viernes, que fue los 0,8320, tiene un movimiento fluido a su izquierda. Entonces yo pondría ese stop en el mínimo del viernes. En caso, sí, yo más o menos haría lo mismo, sí, porque en semanal es verdad que tienen a Top Intel encubierta, que puede tener cierta continuidad. Tiene la media de 200 en semanal también ahí cerca, que le puede hacer un poco de parada, pero como pierda ese 0,83, la siguiente parada, los 0,80, que es donde tiene el anterior mínimo relevante, que bueno, no es tan fuerte. Y luego es donde viene el peligro que comentabas, porque hay un movimiento fluido hasta bastante abajo, ¿no? Entonces es evidente que esas dos zonas no las podemos dejar caer. Si la vies en etapa 2, digamos, robusta, dices, en la media de 200 semanas en 0,81 te pones el stop. Pero viendo que realmente la parte semanal ya está terminándose y cómo está en diario, yo ajustaría el stop al 0,83. Nos pregunta para apertura de cortos, IAG. El problema está que muchas veces nos piden, o sea, ya por el timing, no sé si es porque hay, como el otro día bajó casi un 9%, pero veremos. Vale, en semanal tenemos una etapa 4. Considerábamos hace unas semanas que por cómo empezó la inhalación iba a dar un fallo de patrón de venta 1, que sería este movimiento que tengo marcado aquí, ¿vale? Que llevo aquí. Esto sería la zona del retest y nada, en verdad para comprar para cortos es a partir de la zona de 1,71 de hace un par de semanas. Esto en el diario, ¿vale? Si nos vamos a ver, la etapa 4 es verdad que se inició esta semana al cerrar, sí, ¿vale? Así que por timing, para mí no es el momento. Esperaría la inhalación hacia la media de 20 sesiones para entonces sí que comprar para cortos. La verdad que a medio plazo los objetivos sí que son ambiciosos. O sea, 1,38, 1,15 y luego el euro prácticamente.
Entonces yo esperaría por timing para incorporarse. Es más, esta en horario, Julio enseguida la reconocerá. Sí, totalmente. Patrón Blast, aquí tenemos. Entonces, lo ideal era estar claramente el jueves, pero bueno, si no es así el caso, encima después de esta top Intel encubierta que teníamos y de haber llegado a la media de 200 antes y tal, pero si no se está dentro, yo esperaría el timing para incorporarse para cortos, con el precio indicado anteriormente. Es muy importante eso que dices porque una de las claves es no corremos detrás de las acciones. Es decir, vemos un movimiento, lo arranca ya, no lo hemos cogido por la razón que sea, oye, pues esperamos una siguiente oportunidad, ¿vale? Intentamos no correr detrás de las acciones y eso se traduce en no comprar demasiado lejos de la media. O en este caso, no abrir posiciones cortas de eso, demasiado lejos de la media. Nosotros solemos poner como margen un 4%. Más allá de un 4%, solo hay dos escenarios en los que os podemos abrir, cuando haya un hueco o cuando haya un patrón 1, 2, 3. Son las dos únicas excepciones en las que solemos abrir por encima o lejos, mejor dicho, de un 4% de la media de 20 en diario. Vamos a ver Berkeley para una posible compra. En el semanal tenemos una etapa 2. Por la gran inhalación que empezó, debe dar fallo de patrón de compra 1, que es lo que nos ha dado la semana pasada. Y si nos vamos al diario, tenemos ya una etapa 3. Para mí es un valor que mientras no supera la zona 0,3245 no abriría para posiciones largas y mientras no pierda la zona de los 0,25 no abriría para posiciones cortas. Entonces, sí que es cierto que el viernes nos dejó esta bottom tail, puede que tenga recorrido, pero es que al final tiene esos obstáculos. Entonces, que sí, que puede ser un 7%, pero viendo que está en etapa 3 y al final, que como podemos ver esta semana en el IBEX, que está lleno de huecos profesionales, alcistas, tanto alcistas como bajistas, al final nos va a saltar el stop. Entonces, yo esperaría que se definiese. Si superase la zona de los 0,3245, ya sí sería para posiciones largas y con objetivos ir al medio euro. Y si pierde los mínimos del viernes, se va a ir a buscar los 0,25. Así que para abrir posiciones cortas sería cuando perdiese esta zona. Así que para mí esperaría que se defina. Nos piden un análisis de la situación, ¿eh? Nada de posible entrada, posible salida para Soltec. Vale, Soltec está ahora mismo en mínimos históricos. En esta etapa 4, el retroceso fue el cierre para mí, como fue aquí, fue de un 60%. No considero que fuese como la mecha llega hasta aquí, que es el 80%. Yo sí me considero a partir de los cierres o aperturas. En este caso, pues fue cierre y fue hasta un 60%. O sea, esto ya nos estaba indicando que el rebote iba a tener continuidad. Es cierto que llevamos 5 velas bajistas, mínimos históricos, y en el diario también tenemos una etapa 4 donde nos hizo el viernes un patrón de ruptura de continuación bajista. Sí que es cierto que lo rompió cuando ya llevaba un 9% respecto a la media de 20. Esto podía provocar que puede dar fallo. Fallos en el tema de que al estar tan lejos, ahora por ejemplo lo recupere, pero se vaya a visitar soporte aún. O sea, entonces, de momento, bajista y por justito, sí, en mínimos históricos por muy poquito. Entonces, es un valor que, como mucho, para posiciones cortas y para dentro de un tiempo, a lo mejor 2 semanas, más que nada porque en el semanal tenemos ya 5 velas bajistas y porque en el diario era el patrón de ruptura de contracción bajista, ha sido lejos de la media. Entonces, más que nada por eso, de momento sería para dentro de un par de semanas y para posiciones bajistas. Sí, está claro que es un valor, bueno, claramente bajista en etapa 4. Lo único que hay que buscar es el patrón adecuado de entrada. Esta sí que nos la piden para compra, Manu. Grifols. El viernes nos hice esta gran vela sólida de un 9,5%. Pues nos vamos al semanal, ¿vale? Teníamos una etapa 4 y ya había pasado lo peor,
¿vale? Y este viernes, o mejor dicho, en este caso, como estamos en el gráfico semanal, con esta gran vela sólida, ya que nace encima de la media de 20 y rompe varios máximos, ya pasa a estar en una etapa 2, donde el siguiente objetivo va a ser la zona de los 20 euros y 20 céntimos aproximadamente, que es la zona de resistencia menor, y el siguiente ya la zona de los 22 euros y medio. Si nos vamos al diario, tenemos por la típica gran vela sólida que rompe máximos. Entonces, dos opciones para incorporarse. O bien el lunes, cuando supere los 19 euros, pero 19 a 20, que puede ser la parada, es un 7%, esperaría. O lo ideal que nos haga el patrón un 2, es decir, que el lunes nos haga una vela roja en el tercio superior de esta vela, ¿vale? Para consumir ese tiempo que se acerca un poquito. Y además es que en el patrón 1, 2, 3 es cuando no importa tanto el tema de la media de 20. Entonces así el martes o miércoles, cuando superase la zona de los 18,96, sería para incorporarse para largos. En caso que no se dé esto, que haga, sino que consuma tiempo, bien en un rango lateral, esperaría la media de 20 para entonces comprar, pero siempre que supere esta zona. O bien si nos hace pues el típico patrón de compra 1, al final que consuma velas bajando, por ejemplo, está la zona de 17,95 que está la media de 200 o 17,66 que ahora sería el soporte menor, ese pullback, y ahí, cuando nos dé el patrón de compra 1, incorporarse. Ese sería el momento que esperaría para comprar. Fíjate que lo que has mencionado son distintos patrones de entrada de los que aprendemos, ¿no? De ahí la frase, si no hay patrón, no hay operación. Bueno, pues es justo eso. Tenemos el patrón gran vela sólida que nace cerca de la media que supera máximos anteriores. O entrada en el final de esa vela, que ya deberíamos estar dentro. O esperar patrón 1, 2, 3. O esperar patrón de ruptura de continuación alcista. O esperar patrón de compra 1. Al final, todo se reduce en dos conceptos. Ver las etapas. Y luego, una vez que ya tienes la etapa acorde a lo que tú quieres, buscar el patrón adecuado. Y es así como se resume un poco nuestro enfoque de los mercados. Venga, saltamos a de óleo. Situación de óleo. Vale, de óleo tenemos en el semanal, una etapa 2 con esta gran vela sólida que rompió máximos, parecido al caso de Grifols. Y nada, ahora he hecho la inhalación hasta llegar a la media de 20. Entonces, ¿qué pasa? Como es una gran vela sólida que nace desde los mínimos, normalmente se recupera el 80-90%. Entonces, yo pienso que va a hacer por los impulsos, la proporcionalidad de impulsos. Es decir, cuando pierda el mínimo, que fue los 0,3485, ¿vale? Buscamos el máximo, entonces de máximo a mínimo cogemos la proporción, o sea, copiamos, pegamos esta flechita y así podemos saber más o menos dónde podría parar esta inhalación. Es más, esta semana nos ha dejado una top Intel, que como pierda los 0,3295, que fue el mínimo, ¿no? 0,3310 y la semana pasada, los 0,3295, va a tener esta continuidad y una posible parada va a ser la zona de los 0,30. Si nos vamos al diario, esto lo tenía comentado lo típico del grupo de WhatsApp o de Signal para comentar. Al final, aquí lo que podemos ver es que etapa 3 y que desde este día, ¿vale? Esto sería una etapa 3, que es lo que considero un shakeout, pero este día ya sería cuando pasamos a etapa 4. Es más, seguimos en etapa 4 y el jueves nos dio un patrón de venta 1. Así que este valor para mí es para posiciones cortas, en el momento que pierda también la media de 200, que estaba por aquí. La primera vez lo frenó, la segunda debería de cortarlo, es decir, el lunes debería tener esta continuidad, romper la media de 200 y los objetivos van a ser primera para 0,3154 y luego ya, sí, esta zona aquí, 0,3150 aproximadamente y la siguiente ya va a irse a 0,29.
aproximadamente. Entonces, esa es la situación que veo para de óleo. Sí, fíjate que la zona de 0,29 y 0,30, que es donde tienes una zona de soporte en diario, te coincide con la zona de la proporcionalidad de los impulsos en semanal. Por lo tanto, ahí sí que nos puede tener una zona importante de referencia. Hablamos de situación, ¿eh? Nada de posición larga o corta de tubos reunidos. En semanal tenemos una etapa 4 o 1, veremos, porque aquí ya hemos tenido un doble mínimo, lo que nos indica que posiblemente la etapa 4 ya haya llegado a su fin. Y estas semanas hemos tenido varios cierres justo por encima de la media de 20. Aquí ya, por ejemplo, esta semana lo perdió, pero al final es un poco lo que es. En etapa 1 al final es cortar por arriba y por abajo la media de 20. Entonces, digamos que en la semana ya hemos visto lo peor. Eso sí, no dejaría perder la zona de los 0,33,5, porque entonces ya sí que tiene un movimiento fluido a su izquierda. Pero al final sería la exhalación dentro de una etapa 1. Si nos vamos al diario, se puede ver mejor que está ya en una etapa 3 y que como pierda la zona de los 0,33,5, pues va a tener pérdidas a 0,33, esta zona de aquí aproximadamente, y luego irse a los 0,31,3. Voy a marcar las zonas para que se vea mejor. Aquí sería una y esta la otra. Entonces, para mí, valor que digamos ha pasado lo peor, pero aún no está para entrar. Para posiciones largas solo sería el momento que superase la media de 200 en diario. Hasta entonces esperaría. Y para posiciones cortas, no, como ya teóricamente en el semanal ha pasado lo peor, pues no, para mí ya no está para posiciones cortas. Yo ahí difiero un poco porque en semanal, fíjate las mechas que tienen las cuatro últimas semanas. Esos son rechazos de intentos alcistas, que vienen a confirmar lo que tú estabas diciendo. Es decir, parece que ya ha pasado lo peor en semanal y está intentando consolidarse dentro de una etapa 1. Pero cada vez que lo intenta, aparecen vendedores. Aparece presión vendedora. Eso me indica pensar que la ruptura en diario, que bien tienes ahí marcado el soporte, puede ocurrir en los próximos días. Recorrido hacia abajo, es verdad, ahí puede ser más pequeñito que si fuera una etapa 4 plena, ¿no? Pero por lo que veo de margen hasta abajo, ¿cuánto es? Desde 0,34 hasta 0,28 más o menos. Estamos hablando de un porcentaje importante, ¿no? Yo creo que puede parar aquí en esta zona, 0, baja hasta los abajo del cuerpo. y hasta abajo 17, ya vale. sería un 17. Probablemente no te haga Ya un va a 17. depender de dónde vaya esto. Sí, no va a hacer un 17, pero sí que puede tener algo interesante para el lado corto si pierde esa zona que comentabas de los 0,33. Última, Manu. Posible compra, a futuro de posiciones largas para NH. Vale, en el semanal tenemos una etapa 2 ya. No, etapa 1 diría incluso, porque aún no, sí que es cierto que esta semana superó los antiguos 2 máximos relevantes, pero no ha cerrado por encima de ellos. Además, algo que nos podía indicar esto que no iba a superar es desde dónde empieza este movimiento. Al final teníamos aún mínimos decrecientes. Llegando a esta zona, lo que considero es, encima estando en la zona de los 4 euros, la media de 200 y 4 velas alcistas, lo que creo que va a hacer ahora es la inhalación hacia la media de 20 sesiones. Si nos vamos al diario, el jueves nos dio un hueco profesional que cerró aquí y abrió justamente en la parte alta y fue totalmente negado. Entonces, esto ya nos indica que fuerza como que no tiene para romper esos máximos relevantes. Si lo hace será por eso, ir a visitar la media de 20, que fue el viernes, ha tenido un movimiento, pero por cómo ha empezado debe de dar ese fallo de patrón de compra 1. Entonces, esta semana o bien lo intentará a final de semana o ya para la siguiente. Pero por la distancia, por esta mecha que tiene aquí arriba y tal, considero que puede hacer una inhalación hacia la media de 20 y a partir de ahí sí que buscaría el patrón de compra. Entonces, si no se está atento y es para hacer compra, yo esperaría que superase en el semanal la media de 200
o bien que haga esta inhalación y aquí cuando nos dé dentro de 2-3 semanas el patrón de compra 1, entonces incorporarse. Hasta entonces esperaría. Sí, fíjate que el viernes en diario nos hace una vela de reversión, pero tiene un detalle que nos indica que la fortaleza no es grande. Exacto, justo eso que está marcando mano. El grado de penetración en la vela previa no existe. Entonces, es claramente una vela verde, no hay duda, pero el grado de penetración, al ser nulo, hace que denote cierta debilidad en ese rebote. Y nos vamos a saltar al lado americano. Vamos a ver cómo está el mercado americano a través de sus principales índices. A ver, aquí ya tenemos el Standard & Poor's en gráfico semanal a la izquierda, diario a la derecha, como siempre. Ciclo de vida, aquí lo tenéis, teníamos una etapa 2 con las vías del tren, fantástica, que nos duró muchísimo tiempo. Etapa 3, todo este tramo, etapa 3 y luego ya etapa 4, que es donde nos encontramos actualmente. Fijaros cómo había arrancado la inhalación tras esta exhalación, que es alejamiento del precio de la media, había comenzado una inhalación. El arranque había sido con una gran vela sólida y por lo tanto en esos casos, la gran mayoría de las veces, suelo decir 8 de cada 10, esta siguiente exhalación no pierde este mínimo relevante, no pierde el mínimo relevante anterior generado. Sin embargo, en esta ocasión es el 2 de 10, es lo contrario, ¿no? Eso nos habla de la debilidad del mercado americano y fijaros que además lleva 1, 2, 3, lleva 4. Ha intentado rebotar, ¿lo veis? Ha intentado rebotar esta semana pasada. Que va cuatro bajistas llegando a zona de soporte. Bueno, eso huele a rebote claro, ¿no? Aquí tenemos el rebote. Es un intento de rebote que ha fracasado, ¿lo veis? Ha fracasado y se ha dado la vuelta, dejándonos una topping tail importante. Esto nos habla de la debilidad, como os comentaba, del mercado americano y que puede todavía tener un poquito más de continuidad bajista hasta que lleguemos a una zona de venta extrema que los indicadores de amplitud y sentimiento de mercado que veréis en la plataforma el lunes, pues todavía no nos muestran. En diario lo que tenemos es, bueno, pues también una etapa 4 en la que había hecho, como siempre se mueven los precios, exhalación, inhalación. Y ahora está en plena exhalación. Es verdad que está haciendo un posible doble mínimo en este marco temporal y que puede sujetar un poco la acción, en este caso el índice, pero el escenario de fondo que tenemos es continuidad bajista. Si vamos a ver el Nasdaq, vemos algo incluso un poco más pronunciado, ¿no? Porque ya ha perdido claramente la zona de soporte anterior y en este caso tiene ya 1, 2, 3, 4, 5. 5 velas seguidas hacia un lado. Eso ya sabéis que empieza a chirriar. No obstante, en estos casos, son 5 velas en las que en 2 de ellas ha habido intentos de rebote fallidos. La primera es esta, ¿veis? Porque ha sido una vela verde. La semana 16, una vela verde que incluso ha llegado a superar el máximo anterior y ha sido rechazada. Cada vez que ocurre eso, continuidad bajista. Y lo mismo ha ocurrido esta semana. Ha llegado a superar incluso el máximo anterior, una vela verde de tamaño bastante importante, de rango grande, y sin embargo ha sido rechazado otra vez. Esto nos habla de la debilidad y de la posible continuidad bajista hacia la siguiente zona de control, que es este mínimo relevante anterior situado en los 297,8. En diario, ya lo decíamos hace unas semanas, en el miércoles, que lo hablamos en el meeting, por eso está aquí marcado, lo que esperábamos era que esto terminara la inhalación y que luego comenzara la siguiente exhalación. La inhalación terminó en ese momento, no subió un poquito más, sino que ya terminó a través de un hueco profesional, y desde ahí va el camino esperado que teníamos marcado, ¿no? Y que parece que va a tener cierta continuidad bajista. Sí, vamos a ver el Russell, que ya sabéis que es el indicador del gran pelotón, ¿no? Etapa 2, una etapa 3 muy larga y comienza una etapa 4. Hace unas fechas habíamos marcado el tema de la proporcionalidad de los impulsos y decíamos que el objetivo de la caída actual era irse hacia la zona de los 1754, donde confluían dos conceptos. Concepto 1, proporcionalidad de impulsos. Concepto 2, media de 200. Y bueno, pues eso es lo que está haciendo. ¿Lo veis? Está haciendo también tras rechazar movimientos alcistas. Aquí tenéis un movimiento alcista. Es muy importante detectar estas cosas cuando superan un máximo anterior y luego se vuelve hacia abajo, porque es como una reafirmación del movimiento bajista, de quién manda en el mercado en ese momento. ¿Vale? En este caso, digamos que los alcistas empezaron con mucha fuerza, pero enseguida vino una fuerza mayor,
una fuerza mayor, en este caso los osos, digamos, ¿no? El mercado, los vendedores, y dieron un puñetazo, digamos, encima de la mesa diciendo, no, no, aquí todavía estamos nosotros. Y algo muy parecido ha ocurrido esta semana. Ha hecho una vela verde muy fuerte, hizo una vela verde muy fuerte, pero otro golpe encima de la mesa de la presión bajista y ha dejado bien claro que de momento están en poder, ¿no? Y eso es lo que parece que puede continuar en los próximos días, irse hacia la zona de soporte. En diario, una etapa 4 con lo de siempre, exhalación, inhalación hacia la media de 20, exhalación, ¿lo veis? O sea que, en principio, en los mercados americanos creo que todavía pueden tener cierta continuidad bajista, aunque deberían encontrar suelo a mitad de semana o algo así, ¿verdad? Porque ya estamos entrando en cercanías de zonas de clara sobreventa. Si además eso coincide con que lleguen a determinadas zonas de soporte, bueno, pues ahí tendremos el rebote. El rebote a la vista, un rebote que será simplemente una inhalación dentro de una etapa 4 hasta que se demuestre lo contrario, ¿vale? Bien, vamos a ver alguna de las acciones. Aquí, si queréis, lo vamos comentando entre todos. Nos hace una pregunta sobre SEAT. Voy a ir leyéndolas. Vamos a ver, SEAT. Es una de las acciones muy típicas que hablamos tanto en la versión básica como en la versión premium. Y vemos que aquí había tenido un concepto de, aquí voy a marcarlo, ahí. Bueno, de ruptura, un patrón de ruptura de continuación bajista, ¿no? Cuyo objetivo es que se vaya hacia la zona de 8.26. Y la pregunta en concreto dice, oye, las mechas de abajo de las velas presagian un fallo próximo de patrón de ruptura de continuación bajista. Bien, cada vez que hay mechas por abajo, lo que nos habla es de intentos bajistas que han sido rechazados, ¿no? Eso está claro. Sin embargo, fijaros, en estos casos, una vez que nosotros entramos en el valor, salvo que haya algún tipo de hueco escandaloso, novato, profesional o algo así que nos incite a actuar, yo ahí no me complico mucho la vida. Si yo sigo con mi stop, con mi gestión de stop normal. Es verdad eso que dice el usuario, que las mechas por abajo nos indican que, cuidado, que puede haber algún tipo de giro. Como las mechas por arriba nos indicaban que la ruptura de este soporte podía estar cerca. ¿Lo veis? Es el mismo concepto. 4 mechas, ¿lo veis? 1, 2, 3 y 4 mechas, incluso 5 mechas seguidas, son 5 rechazos alcistas y 5 negaciones alcistas. Y la negación de un movimiento alcista suele tener consecuencias bajistas. Bien, en estos casos son movimientos bajistas que están siendo negados. Perfecto. Y eso puede tener puede tener un efecto de irse hacia arriba. Perfecto, pero a lo mejor simplemente es una inhalación hacia la media de 20 para luego continuar cayendo, que es lo que parece en semanal que puede ocurrir, porque el movimiento es muy fluido y lo más normal es que como mínimo se vaya hacia la zona de 8.72, que es donde confluyen la apertura y cierre. Por eso digo esta zona. ¿Lo veis? ¿Veis cómo confluyen aquí estas dos? Eso se llama congestión de velas, pequeñita en este caso, son solo 2, y es una posible zona de soporte. Así que yo en estos casos, aunque puede ser cierto eso, yo simplemente me limito a tener el stop donde tengo que tenerlo y a partir de ahí que haga lo que estime oportuno, ¿no? El objetivo es que se vaya hacia esa zona, 8.28, aquí, 8.28 y es posible que en 8.71 tenga algún tipo de parada. Pero no me preocuparía mucho por las mechas estas, estando el precio tan cerca de la media. Si fuera este mismo escenario aquí abajo, en zona de soporte, sí que sería más importante y más significativo. SEAC. Bien, y aquí lo tenemos. Aquí hay algún matiz distinto. Mirad, en semanal, bueno, patrón de ruptura de continuación bajista, claro, que lo que buscábamos era esto que marcábamos aquí, efectivamente, y ya se está produciendo. Pero ojo, que se esté produciendo no quiere decir que se vaya a producir de un tirón. Puede hacer en diario una exhalación, que ya la ha hecho, y que hacer una inhalación hacia la zona de 1.01 y luego volver y continuar su camino hacia abajo. ¿Vale? Ese es un poco el escenario que se puede ver aquí en SEAC. ¿Por qué digo eso? Porque aquí sí que tenemos una vela de reversión, la típica vela de reversión que conocemos como bottom tail, que ocurre lejos de la media, un 15% de la media. No sería de extrañar que si me supera los 0,96, pues simplemente hago una inhalación hacia esta zona, que es la zona de la resistencia menor. Aquí está. Esta. Para luego ya continuar su camino bajista hacia los objetivos marcados. Es así como encajamos los movimientos, como hacemos el alineamiento de los marcos temporales.
Weibo, Twitter, chino. Por patrón de venta 1, dice, si puede ser también análisis y precio objetivo. Huevo por patrón de venta 1. Patrón de venta 1. Patrón de venta 1. Vale. No. Bueno, me imagino que lo comentará por aquí, ¿no? Porque en semanal ese patrón de venta 1 ya nos lo dio aquí. O incluso aquí. Este día, patrón de venta 1. Luego retest y luego siguió cayendo. Y aquí en diario, bueno, pues patrón de venta 1 se podría considerar este día, ¿no? El 2 de mayo. Desde ahí, pues bueno, ya está cumpliendo el patrón y yéndose hacia la zona de soporte, que es lo que, hacia la zona de los 19,90, que es lo que entiendo que puede ocurrir a continuación. No sé si vosotros le veis algo distinto, Manu, Julio. No, igual que tú. Igual, ¿no? Vale. Sí. Solamente, bueno, en semanal, que la gran vela sólida esa ya dio la semana pasada el fallo. Y el fallo, bueno, y que ahora pues, tiene nuevamente continuidad. Tiene pinta de irse hacia las zonas de soporte respectivas. Claro. Efectivamente. Precio objetivo, pues bueno, pues el primero que se vaya a 19,87 y luego ya siguiente a 18,65. Tiene toda la pinta de irse a mínimos. El 19,84 marcará si es un doble mínimo o más que nada por cómo empezó esta semana con el hueco que hay o realmente va a dar esa continuidad. A mí esperaría hasta ese punto para ver que se defina si realmente es ya fin de etapa 4 o continuidad. Debería tener continuidad por la semanal, pero por si acaso. Bueno, pues venga, continuamos. Tengo otra por aquí que es BMIG, Vinco Ventures, ¿vale? Ahí estamos. La pregunta es, vamos a ver, para una posible entrada a largos y valoración de julio como una posible blast. A ver, yo la veo como blast por varios motivos, ¿no? Pero creo que le falta un poquito. Primero, bueno, porque en semanal tiene claro una zona de soporte, ¿no? Lo que sería el soporte mayor en torno a los $2, ¿vale? Y bueno, ya parece que quiere iniciar lo que sería una etapa 1, ¿no? En semanal, ¿no? Sí, sí. Por cuanto el último impulso, bueno, ha consumido ya casi el 90%, ¿no? El impulso previo, ¿no? En diario lo que me falta es que me quedaría un poquito, ¿no? Yo no sé si un mes por ahí o 2, 3 semanas a que esta etapa 2 que ha iniciado se vaya consolidando y las medias de 20 y 40 se vayan aproximando a la media de 200 plana, ¿no? Entonces, bueno, imagino que, bueno, que ahora ese salto que pegó el viernes, imagino que lo consolidará, fue capaz de superar esa zona y lo consolidará y no sé si el siguiente patrón de compra 1 sería buen momento para ir anticipándole, pero realmente cuando creo que se puede poner potente es cuando las medias de 20 y 40 acaben rompiendo hacia arriba la media de 200 plana, ¿no? Entonces eso creo que le quedaría todavía queda un poquito todavía. unas cuantas sesiones, sí. Hombre, otra opción es que aquí nos haga un patrón 1, 2, 3, ¿no? Es decir, que mañana nos haga una vela pequeñita y luego arranque, pero sabiendo que cuando arranca y compraríamos por patrón 1, 2, 3, a pesar de estar a un 28,69% de la media, porque es uno de las dos excepciones en las que lo hacemos, ya que el patrón 1, 2, 3 es un patrón de arranque, de movimiento. Otro punto importante es que cuando entras, mires a la izquierda y no tengas grandes zonas de resistencia, cosa que aquí sí ocurre, porque tienes esta, que es la zona de los 3,82, que es el doble máximo y un poquito más arriba, 3,92 y bajando la media de 200. Entonces, bueno, el recorrido tampoco sería, vamos a ver cuánto sería más o menos hasta aquí, es un 10%. Bueno, podría ser interesante, sí. Pero para buscar algo más grande, yo soy de la opinión de Julio que todavía habría que esperar un poco a que la media por lo menos se pusiera verde, ya inclinada hacia arriba y se acercara al precio. Eso es, a ver, sobre todo porque eso concuerda con el semanal, ¿no? El semanal se ha parado justo a la media de 200 y bueno, que diera tiempo un poco a que la media de 20 en semanal se fuera girando también, ¿no? Y nos hiciera lo que sería el acunamiento en semanal ahí, ¿vale? Y que eso sería un poco el punto idóneo, ¿no? Pero ideal, sí, desde luego. Vale, venga, vamos a ver, aquí nos preguntan algunas acciones por patrón explosivo alcista, es uno de los patrones que aprendemos en el curso intermedio, creo. Vamos a ver, JYNT, Joint, aquí está. Vale. Bueno, fijaros, que el ciclo de vida de la acción que siempre vemos, ¿lo veis aquí?
Yo creo que este es para poner en el manual, ¿no? Igual lo puedo sustituir en el manual, porque fijaros, qué perfección. Y vuelta a origen. Y es así como funcionan los mercados. Entonces, si nosotros somos capaces de interiorizar este concepto y aplicarlo a nuestro trading, pues como mínimo, siempre estaremos a favor del mercado. Luego puede salir las cosas bien o mal, pero los errores no serán groseros, no serán grandes, no habrá grandes pérdidas. Y no tener grandes pérdidas es una de las claves del éxito del trading en el largo plazo. Es de la sostenibilidad, perdón, no del trading a largo plazo, sino de la sostenibilidad en el mercado, porque cada vez que falles vas a fallar algo pequeñito. En cuanto al patrón en concreto, bueno, pues fijaros, está explosivo, pues 59% con respecto a la media de 20, un 44% con respecto a la media de 20, pero en diario. Fijaros que además tenemos el concepto de las medias, que se juntaban pero no se cortaban. Cómo lleva cayendo bastante desde 34 hasta 26, o sea, ahora lo vemos como esto poca caída, pero si lo vemos así, vamos a quitarlo, fijaros qué caída llevaba, ¿eh? Una caída importante, y ahora viene lo que llamamos el dolor, ¿no? Esto es dolor. Ahí, esta caída es dolor, es hueco, bueno, pues hueco novato, y que ha tenido lo que conocemos como el semáforo, es decir, la apertura es aquí, cae, se da la vuelta y nos da entrada. Y nos da entrada en cuanto pasa el color de rojo, de vela roja a vela verde. Esto podemos verlo en distintos marcos temporales, ¿no? Si cogemos el zoom y bajamos, no sé, a horario, por ejemplo, vamos a ir viendo cómo se ha desarrollado. Fijaros, esto lo que hizo, fijaros, esta es la primera vela, la apertura es esta, ¿lo veis ahí? Que coincide lógicamente en diario. Ha subido un poquito, luego se nos ha caído, convirtiéndose en una vela roja fuerte, y nos da la entrada en cuanto en la vela siguiente supera esta apertura, porque es justo en el momento en el que en diario pasa de rojo a verde, es decir, la entrada en torno a, yo decía, a 16,92, por ejemplo. Ok, con stop justo debajo y esperar ir hacia arriba. Hay que tener cuidado porque en estos casos, cuando las velas son tan grandes, me imagino que esta, pues fijaros, el máximo mínimo es un 14%. Entonces tenemos un stop muy grande, entonces hay que reducir lote, ¿vale? Para ajustarnos a nuestra máxima pérdida diaria por operación. Entonces ahí es donde ya te calcula automáticamente el número de acciones que puedes comprar en este caso. ¿Y ahora qué puede hacer? Bueno, pues tiene toda la pinta de continuidad hacia arriba. Bueno, está en el mercado, siempre que el mercado no se nos desplome. Y esto puede ser en volumen profesional, ejemplo de volumen profesional, porque si esto tiene continuidad, que es lo que espero, será el volumen que arranca un nuevo movimiento en sentido contrario al movimiento precedente. ¿Vale? Bien, entonces eso sería un poco la forma de manejarnos en esta acción de joint por patrón explosivo alcista. Lo llamamos explosivo alcista porque el recorrido que tiene es hacia arriba. Supongo que esta será muy similar, vamos a verlo. Aquí lo tenemos. También un 42% de la media, venía cayendo muy fuerte, hace hueco novato. Fijaros cómo la apertura fue aquí, la entrada nos la da a la tercera hora, aquí, cuando pasa de verde a rojo. Y en este caso, pues bueno, se ha dado la vuelta y estaríamos más o menos en precio, con nuestro stop debajo y a ver si tiene esa continuidad. Ya en este caso me gusta un poco menos por cómo ha finalizado, ¿no? Pero porque ha hecho una vela de reversión y parece que tiene creencia a seguir un poco hacia abajo, ¿no? Pero bueno, en estos casos ya sabéis que son movimientos contra tendencia y lo que tenemos que hacer es ser muy rigurosos con el tema del stop. Solemos ir stop vela a vela en lugar de stop dos velas más atrás, que es lo que hacemos cuando vamos a favor de tendencia, ¿vale? Si vamos en contra de tendencia, stop vela a vela, aunque nos saque en alguna ocasión y nos perjudique, me da igual, hay que ser comedidos cuando estamos contra tendencia. Yo lo que busco en los huecos novatos, Sí. el problema que veo de este respecto al valor anterior, Sí. que puede ser un hueco novato también, es que son mínimos históricos, no tengo referencias. No hay referencias. Ahí sí que no, pero en las que veo que hay referencias sí que lo tengo ya más seguro. Claro, Ese claro. tema. Si el hueco novato ocurre miras a la izquierda y tienes una zona de soporte al lado, bueno, al lado no, o sea, me refiero al nivel, eso es una maravilla, claro. Es una maravilla porque estás comprando, además del hueco novato, del concepto de hueco novato, estás comprando en soporte, que es una de las cosas interesantes, ¿no? Bueno, otro parecido, ¿no? Otro parecido.
se ha desplomado y desde ahí ha comenzado a recuperar precio hacia arriba. La apertura fue aquí abajo y luego, bueno, debió subir, caer otra vez y luego arrancó otra vez hacia arriba. ¿Vale? Aquí abrió, perdón, aquí. Subió hasta aquí arriba, bajó. Este es más difícil de entrar por hueco, por semáforo. Es un poco más complejo de entrar. Ahora mismo podríamos incluso entrar ahora por encima de 1,47, ¿no? Pero patrón de ruptura de continuación alcista hacia la media de 20. Vale. En este, Juan, un detalle, mira el semanal. Sí, porque vamos a si verlo. realmente espera, que no había puesto el semanal. Un segundo, vamos a ver el semanal. Ajá. Si, abre un poquito más el semanal. Mira, bueno, no tanto. No tanto. Ahí. Ahí, ¿ves? Te digo, porque si realmente funciona el patrón explosivo, podría ser un checkout en semanal ahí Sí. súper potente, ¿no? Entonces, Sí, bueno. sí. Sí. Julio lo dice porque, fijaros, está claro que tiene una zona de soporte muy clara y como esto funcione y vaya a cubrir, vaya a cerrar el hueco, claro, el precio va a subir y va a cerrar probablemente por encima de este nivel. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tendríamos? Tendríamos un concepto de shakeout aquí, si aquí nos hiciera eso y aquí ahora, por ejemplo, imaginaros una vela verde, bueno, no es muy ortodoxo, pero no queda muy bien, pero imaginaros una vela verde al lado, nos dejaría una bottom tail encubierta, que sería un tremendo shakeout, tremendo amago de que sigo continuidad bajista para luego darme la vuelta. Y entonces sí que podría tener unas consecuencias muy, muy alcistas. Vamos a esperarlo. Esta semana es clave para ello. Así que una a vigilar. NDP, una a vigilar. De hecho, me la voy a guardar aquí en... Yo lo que veo de esta gráfica no tiene nada que ver con el patrón explosivo, es por el tema este de muchas veces intentar adivinar el soporte. El soporte aquí claramente está bien definido, que es la zona 1,90 aproximadamente. Sí. Como si hubiese intentado entrar para adivinar, pues el viernes le hubiese dicho una pérdida de que es un 30%. A ver, ahí tenemos SQ. En etapa 4 en ambos marcos temporales nos dicen correcto, ¿vale? En semanal visitando soporte menor y dejando un doble suelo. Visitando soporte menor, no, soporte mayor, ¿vale? Soporte mayor. Y dejando un doble suelo, ok, ¿vale? En diario un shakeout en zona de 93. Vale, podría ser, sí. Parece claro que el escenario es de una etapa 1 o de etapa 2. ¿Se podría llegar a aprovechar esta inhalación en semanal? Vale. Bueno, no lo veo muy, muy atractivo. ¿Cómo lo veis vosotros? Es decir, si se puede aprovechar este movimiento desde los 99 hasta los 121, aquí que pudiera hacer. Bueno, podría ser, vamos a ver, es decir, estamos comprando, esto podría ser un shakeout, está claro. Si me supera, imagino que es lo que está buscando, superar los 98,68, que haga este movimiento, ¿no? Hasta aquí, que es un 11,85% hacia la zona de 111 y que pudiera ser un poquito más arriba incluso porque en semanal podría tener ese recorrido. Bueno, pues se puede intentar, desde luego. Al final toda operación tiene que ver con el tema de rentabilidad de riesgo. En este caso, el máximo y mínimo es un 11%, mi stop va a pedirme un 11% para tratar de conseguir un 11%. Es un ratio 1 a 1. No me apasiona. No, la verdad que no me apasiona. ¿Cómo lo veis vosotros, chicos? Pues igual, ¿no? Es que no lo veo demasiado atractivo, ¿no? Otra cosa, vería interesante una vez que se consolide por encima de los 110. Vale, Sí, entonces sí, porque entonces sí que estaría confirmando quizás un doble mínimo en semanal y ya tendríamos una etapa 1 con indicio de 2 en diario. Bueno, entonces sí, pero ahora sería un poco aventurarse. Yo creo que la clave aquí para responder a esta pregunta del suscriptor es cada vez que os planteéis un movimiento contra tendencia, porque al final esto es un movimiento contra tendencia, empieza la argumentación que estamos en etapa 4 en ambos marcos temporales y nosotros estamos pensando en comprar. ¿Lo veis? Por tanto, es un movimiento contra tendencia. Digamos que tenemos que exigirle algo más al valor. Ok, yo me arriesgo a un movimiento contra tendencia, pero tú me tienes que dar un ratio de rentabilidad de riesgo mucho más atractivo de lo normal, ¿vale? Eso es lo que podríamos definir. En este caso, para un 1 a 1, un potencial 1 a 1, bueno, digamos que no es
no es tan interesante y no me merece la pena arriesgarme para ello, ¿vale? Si fuera un arriesgo 1 y mi potencial es ganar 4, bueno, vale, pues entonces sí que puede ser interesante. Fijaros aquí en semanal otra vez el ciclo de vida, que clarísimo, ¿lo veis? El ciclo de vida de la acción. Perfecto. Si ahora hace doble mínimo y empieza a sentarse por encima de la media, ¿qué pasa? ¿Qué estará haciendo? Este movimiento. Empezará a hacer este movimiento y volverá para arriba y comenzaremos otra etapa 2 en ese marco temporal. Y listo. Empezamos por BX, Blackstone. Bien, nos dicen, una acción rezagada en etapa 4. Vale, en etapa 4. Consideramos que la vela de hace 2 semanas, semana 17, esta de aquí, es de arranque. Si es así, ¿por qué la vela S4 no la tenemos en cuenta? ¿Por qué esta de aquí no la tenemos en cuenta? Vale, la veo mucho potencial. Vale, potencial tiene un rato. Sí, sí, sin duda alguna. Potencial tiene un rato. Vamos a analizar el tema de etapas, que es por donde nos pregunta. Etapa 2, todo esto es etapa 2, creo que poca duda, ¿no? Con incluso líneas, vías del tren. Perfecto. Patrón de compra 1, con hueco novato, semáforo, se va para arriba, máximo. Y aquí es donde empiezan los problemas, ¿no? De este impulso alcista, de esta exhalación, ¿cuánto ha eliminado? Ha eliminado más del 100%. ¿Lo veis? Más del 100%. Cada vez que eso significa, la etapa 2 la damos por finalizada. 9 de cada 10 veces. Ya sé que hay una que no va a ocurrir, pero es que nada es perfecto, nada funciona 100%. Entonces, lo que esperamos en estos casos es que efectivamente se vuelva a meter hacia arriba, enganche a mucha gente que no conoce este concepto porque tiene en la retina que este valor es tremendamente alcista y ven esta caída, estos precios como una oportunidad de comprar más barato. Dice, es una ganga, este precio es una ganga, que ya la vi yo a 140 esta acción. Vale, pues lo que no se dan cuenta es que están dentro de una inhalación dentro de una etapa 3. Para nosotros este día es una etapa 3. ¿Okay? Luego hace otro mínimo. Fijaros, como hace una inhalación muy grande, el patrón de venta 1 da fallo, lo cual esperamos, y nos marca este mínimo relevante. Y ahora vuelve a hacer ya estructura de máximos decrecientes, lo veis, con media de 20 bajando y este día me pierde el mínimo relevante anterior. ¿Consideramos que este día ya comenzamos etapa 4? Bueno, podríamos considerarlo, porque es verdad que ha perdido a cierre claramente el último mínimo relevante y podríamos esperar a la confirmación de este nivel del mínimo relevante anterior. Yo en estos casos, cuando están tan cerca de 104 a 100 o a 99 o a 100, es muy pequeñito el rango. Yo en estos casos espero que me confirme la ruptura de este nivel, ¿vale? Para hablar abiertamente de etapa 4. Es verdad que tiene todo el aspecto de etapa 4, de que va a ser una etapa 4, sobre todo por estos rechazos, ¿lo veis? ¿Veis este rechazo alcista? ¿Veis este rechazo alcista? Esto tiene pinta de continuidad bajista y coincido mucho con el suscriptor en el tremendo potencial que tiene esta acción. Fijaros qué movimiento fluido tiene en posición bajista. Así que habría que encontrar algún tipo de patrón para apuntarnos al carro bajista en Blackstone. ¿Okay? Muy buena pinta porque puede tener un muy buen recorrido en las próximas sesiones para abajo. No sé si queréis comentar algo más. Yo la considero que está en fase transición C. Fase Que ahora va a C, sí. visitar el soporte mayor y el momento que lo rompa ya para mí sí que estaría en etapa 4. Eso es, yo estoy de Aún acuerdo. está en el límite aún. Exactamente, estoy de acuerdo. Yo esperaría la ruptura esta, sería fase de transición C y en cuanto me rompiera esta, bueno, pues entonces sí que tiene un buen recorrido bajista. Vamos a ver aquí otra que nos preguntan. HZNP. Vamos a ver. Que yo creo que es la última que vamos a ver. Nos preguntan alguna más, pero la dejamos para el meeting del miércoles y así las analizamos con más calma, porque así damos tiempo al resto de cosas que tenemos previstas para hoy. Fijaros, conceptos que veo en esta acción. A ver por qué nos pregunta en concreto. Nos dice, el otro día hablamos de ella por hueco novato. Ya no estoy dentro, pero la figura... pero la figura que ha hecho el cierre semanal me llama la atención. Vale. Ya me acuerdo que lo hablamos, que se habló en Signal eso. Bajista, por toda la izquierda... Vale, bien, vamos a ver varias cosas en esta acción. Primero, el concepto de la proporcionalidad de los impulsos, ¿lo veis? ¿Lo veis? Hace una caída muy fuerte que arranca ¿cómo? Con una gran vela sólida.
cada vez que arranca con una gran vela sólida, ya sé que es muy pesado, pero entiendo que la repetición de la argumentación de los conceptos hace que se nos quede grabado, ¿no? Cada vez que arranca con una gran vela sólida la inhalación, es muy posible que el patrón de compra uno posterior nos dé fallo, entendiendo por qué dé fallo que no supere el máximo anterior. ¿Mm? No confundamos dar fallo con que no sea rentable. A lo mejor imaginaros, no sé, pero imaginaros que la entrada aquí hasta aquí que fuera un 30%. Bueno, pues es rentable. ¿Mm? Pero da fallo, porque si hubiera llegado aquí sería un 100%. Vale. Son números aleatorios, ¿eh? Entonces, cuando da el fallo, la siguiente cota, la siguiente referencia es que se vaya a probar este mínimo. ¿Y lo veis cómo se para ahí? ¿Lo veis? Justo. Claro, se para ahí, porque este día, esta semana, dice, ya llega a la primera zona de control. Aquí van a aparecer compradores, ¿lo veis? Van para arriba, abre un poquito hacia arriba y intenta ir hacia arriba. Y en cuanto la fuerza de los compradores se detecta que no es suficiente y pierde este mínimo, es cuando puedes aplicar el concepto de proporcionalidad de los impulsos. Mides el anterior, lo trasladas desde el máximo adquirido y tienes una zona potencial de siguiente objetivo. En este caso no lo ha clavado, pero o sea, vamos, este poder de predicción sí que lo firmaríamos todos, ¿no? Y a partir de ahí, ¿qué ha hecho? Bueno, ha hecho una inhalación y ahora está haciendo otra exhalación tremenda, 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 con una caída ya tres grandes velas sólidas cerca de la zona de soporte. Esto tiene pinta de estar acabándose. De estar acabándose, por lo menos llegando hasta este nivel. En diario, vemos el ciclo de vida, ¿lo veis? Etapa 2, etapa 3, ya etapa 4 directamente. Que ha hecho un doble, un hueco novato aquí, ¿lo veis? Lo hablamos en directo en la plataforma Signal, porque claro, ahora ya muchos suscriptores están pendientes de preapertura y ya nos avisamos unos a otros, ¿no? Oye, que HZNP está haciendo un hueco novato bestial. Y entonces, ¿qué pasa? Que todos nos alineamos, la vemos y operamos en consecuencia, ¿no? Entonces aquí está, bueno, pues está un hueco novato que hace semáforo, entrada para cubrir hueco. ¿Qué pasa? Normalmente esto suele ser fin de movimiento. Normalmente esto suele ser fin de movimiento. Y sin embargo, fijaros lo que ha hecho al día siguiente. Ha perdido un poquito, no era, de este día todavía no era muy grave porque no había perdido el 50%. Sin embargo, ayer, o sea, el viernes, perdón, se nos ha desplomado yendo otra vez al mínimo y dejando una top Intel encubierta. Una top Intel encubierta. Hay un matiz, yo creo que no sé si es en el curso intermedio, no me acuerdo, Julio, en el intermedio, en el avanzado, hablamos de las top Intel, hablamos un poco en profundidad de las top Intel y de las bottom tail. Normalmente una top Intel, una top Intel cuando está lejos de la media en sentido bajista, bueno, digamos que ya no nos lo creemos tanto, ¿no? Porque está totalmente explosivo bajista. Entonces sí que es verdad que esto tiene pinta de continuidad bajista, pero me extrañaría que perdiera esta zona. Sobre todo por cómo está en semanal, que ya está 1, 2 y 3, grandes velas sólidas, eso suele ser acercarse al fin de movimiento, probablemente no termine en este, sino que termine en la siguiente. Entonces, dudo mucho que se vaya a perder este. El suscriptor lo que nos preguntaba aquí, oye, vamos a ver, si tengo una zona de soporte clara, aquí, por lo tanto, una posible zona de rebote alcista, y sin embargo, en diario tengo lo que es un mensaje bajista, que es esta top Intel encubierto, yo creo que la pregunta que me hace es, ¿qué pesa más? ¿No? ¿A quién le hago más caso? ¿A este mensaje bajista o a este mensaje de posible zona de soporte más tres grandes velas sólidas? Yo en esos casos siempre le hago más caso al marco temporal superior. Siempre manda el marco temporal superior. Por tanto, me fío más de lo que me está diciendo en semanal, que me está diciendo que ya tiene tres grandes velas sólidas y que además cerca zona de soporte. ¿Esto qué quiere decir? Que mi escenario, el mío, que bueno, puede ser cualquier cosa luego, pero yo pienso que esto se va a activar, esta top Intel encubierta, va a seguir cayendo un poquito, pero me da la sensación de que puede no perder esto. El miércoles en la sesión de meeting, veremos a ver qué ha ocurrido. Dime, Juan. Una cosa, Juan. Además, añadiría que en el diario la lejanía de la media 20 y desde dónde nace el movimiento Lejísimos. para pensar que puede hacer lo que indicas. Sí. Una ruptura. Por eso, es verdad, es un muy buen matiz. Una ruptura ahora mismo, aquí, de este movimiento, mirad de dónde viene. Os acordáis de lo del atleta, que digo, joder, es que el atleta viene corriendo desde aquí, está agotado y además aquí tiene una valla para superar. Sí, la puede romper, sí, la puede superar, pero es que está agotado. Si el arranque hubiera sido desde más abajo, bueno, pues entonces tendría más éxito. Es muy buen apunte, sí, señor. Bueno,
Pues bien, este es el escenario que contemplo para esta acción. Vamos a ver, esto lo bueno es que como nos vemos cada poco, pues el miércoles podemos seguir dándole una vuelta y seguir aprendiendo de estos conceptos. Dime. Creo que comentaban una también que me parece interesante. Venga, sí, claro. McDonald's, ¿vale? Interesante porque, bueno, puede ser el inicio del patrón de venta 1 en semanal, ¿no? Aquí lo tenemos. Las mechas por arriba que está dejando, bueno, y bueno, ya tenemos esa primera caída que tuvo, ya perdiendo los 2 mínimos anteriores, ya fue el inicio de la etapa 4, bueno, ya lo estaría haciendo lo que sería el primer patrón de venta 1 semanal, ¿no? Entonces, bueno, las mechas que se ha dejado, 1, 2, 3, 4, 5 mechas, bueno, que la de esta semana ha sido más bien una bottom tail, ¿vale? Sí. Pero bueno, es valor para vigilar, ¿no? Yo me marcaría ahí en diario la zona de los 242 para claramente entrar en corto, ¿no? Uh-huh. Sí, porque puede tener un buen recorrido, sí, hacia primero hacia los 217 y luego la media 200, que va a coincidir con esta zona de soporte. Sí, interesante McDonald's, pero bueno, para eso tiene que revertir todavía esta bottom tail de la semana pasada, sí. Venga, vamos a saltar a la siguiente, al siguiente apartado, que ya sabéis, el territorio minero, territorio cripto. Vamos a ver cómo está el jefe. Vamos a ver Bitcoin. Bien, me acuerdo, este jueves tuvimos por fin jueves bursátil presencial aquí en Asturias, en el balneario de Las Caldas. Mucha gente, la verdad que muy bien. Se notaba que había ganas de vernos las caras otra vez. Mucha gente nueva que se incorpora a Las Caldas Trading Room, a seedsmentor.com. Y estábamos viendo en directo, cuidado que está rompiendo Bitcoin. Cuidado que estaba rompiendo Bitcoin. ¿Lo veis aquí? Jueves. Estaba más o menos aquí el precio. También es verdad que eran los jueves bursátiles son de 7 a 8 y media, entonces serían las 8 y bueno, todavía quedaban horas de sesión, ¿no? Y les decía, bueno, vamos a ver, porque esto podía haber cerrado aquí arriba todavía. Sin embargo, me acuerdo que comentamos, si cierra por debajo, bueno, pues esto tiene pinta de irse hacia la siguiente zona de los 33.000, esta zona de aquí, que es el mínimo relevante, 34.339, y es donde ya casi está o ha llegado, ¿no? Sí, ya ha llegado incluso, ¿lo veis? A ver, sí, ya ha llegado, ¿lo veis? Bien, ahí está, es el siguiente movimiento y eso es importante que veáis, la zona de los mínimos relevantes, que ya sabéis que es un indicador que desplegamos, que nos ha hecho Ismael para ProRealTime, uno de nuestros suscriptores, que en eso se basa un poco la comunidad que queremos, ¿no? Entre todos nos ayudamos, alguien programa, alguien tiene otras ideas, bueno, pues al final vamos creciendo todos, ¿no? Y eso es importante tenerlas definidas porque son las siguientes paradas, ¿no? Y ya lo veis, es que es así. O sea, es la siguiente parada importante era esta. Bien, ahora mismo, hombre, pues es posible que en esta zona aparezcan compradores e intenten hacer algún tipo de inhalación, pero una inhalación que sería eso, un retorno hacia la media de 20 dentro de una etapa 4 ya definida en ambos marcos temporales. Vamos a ver, bueno, ese es un poco el escenario, sí, ese es un poco el escenario que vemos ahora, que intente aguantar esta zona, porque la zona de soporte tampoco es muy fuerte, es simplemente una mecha, es una zona de soporte débil, pero como ya tiene 4 velas seguidas, lo veis que los conceptos son exactamente iguales a los que aplicamos a una acción, o a un petróleo, a un lo que queráis, es lo mismo. Entonces ahora lo más normal es que intente algún tipo de rebote, sería lo suyo, y de la fuerza de ese rebote, bueno, pues en relación a este impulso bajista, a esta exhalación, analizaremos el siguiente movimiento. Pero fijaros que no es difícil conseguir entrar en corto aquí y haber cerrado ya la posición ahora mismo, ¿vale? Eso en cuanto a Bitcoin. Si nos vamos a Ethereum, vemos algo parecido, ¿no? Vemos cómo ha hecho una top Intel encubierta en diario y desde ahí ha roto la zona de soporte previo de los 2.717 y entonces ¿hacia dónde se encamina? Hacia la siguiente zona. La siguiente zona que es esta de aquí, que es donde ya podemos decir que casi ha llegado, ¿no? Está en la zona, justo zona de soporte donde debería empezar a aparecer algún comprador interesado para acercar y corregir esta distancia y que pueda hacer una inhalación hacia la zona de resistencia menor, que estamos hablando en la zona de los $2.721, ¿no? Más o menos, ese es un poco el objetivo y lo que esperamos en los próximos días. Por lo menos un intento de rebote.
A ver qué nos traes para hoy, Julio. Bueno, tenemos una lista amplia, no tan amplia como semanas atrás, bueno, un poco por las circunstancias del mercado como están, pero bueno, lo que siempre decimos, ¿no? Las analicéis, las seleccionéis y seáis rigurosos con la estrategia, ¿no? Entonces, bueno, yo esta semana la primera que voy a comentar, un poco por remarcar algunos de los detalles que comentamos casi toda la semana, ¿no? La primera es Cala, ¿no? Un valor, bueno, una etapa 4 tremenda, ¿no? Y que nos hizo ya aquí un gran movimiento aquí al principio, bueno, en el mes de marzo, de casi un 200%, un 170%, ¿no? Pero bueno, un poco por lo que decimos siempre, ¿no? Cuando estos grandes movimientos se producen desde abajo, lo normal es que tiendan a corregirse casi en su totalidad, ¿no? Pues como está pasando ahora. Y luego el interesante sea el siguiente, ¿no? Bueno, y me llama la atención un poco por eso, ¿no? Aquí dice este gran movimiento, que lo que nos sugiere es que el siguiente patrón de venta 1 en esta etapa 4 no, nos acabe dando fallo, como parece que estaría pasando ahora, ¿vale? Con esta bottom tail encubierta que nos ha dejado esta semana. Y bueno, si lo vemos en el diario, bueno, un valor que podría ser interesante por encima de la zona de los 0,85, ¿no? En la que ya, bueno, sería la etapa 1, bueno, que tendría un recorrido interesante, bueno, esta primera zona de congestión y que, bueno, que al mismo tiempo iniciaría lo que sería un poco el cambio, el inicio de la etapa 1 en semanal, ¿no? Entonces, bueno, este me parece interesante por eso, ¿no? Otro, un poco en relación a lo que hemos comentado antes, ¿no? Con los huecos novatos, ¿vale? El patrón, lo que sería el patrón explosivo alcista, ¿no? En este valor en etapa 4, bueno, pero una distancia ya superior a un 60% de la media y que esta semana nos ha dejado aquí una bottom tail encubierta y que puede tener continuidad en esta semana, ¿no? Y en diario, bueno, ya vemos que tuvo esta gran caída, en principio tuvo continuidad, pero bueno, ya el precio se ha estabilizado aquí, marcando lo que sería una zona clara, ¿no? Donde el precio ha rebotado hasta en 4 ocasiones, aquí nos hizo un checkout y parece que quiere iniciar lo que sería una etapa 1, ¿no? Entonces, bueno, aquí podríamos entrar en esta zona por lo que sería la fase de transición A, bueno, patrón de ruptura a continuación alcista, la superación de los máximos de estos 2 días previos. Y bueno, con un primer objetivo aquí, un siguiente aquí, ¿no? Pero lo normal es que esta gran caída, este movimiento se acabe corrigiendo, ¿no? Que este valor tienda a corregir la enorme distancia que tiene con la media, bueno, y que se puede abrir un poco aquí a la zona de 1,60, ¿vale? Que un poco sería la zona de resistencia menor que tendría, bueno, y se acercaría un poco a la media dentro de esta etapa 4. Bueno, yo os digo, os dejo una lista en torno a 10, 15, 20 valores, un poco para que lo analicéis. Hay otros dos que me llaman un poco la atención, son un poquito más tranquilos, pero creo que también tienen bastante potencial. Bueno, tienen un gráfico prácticamente idéntico. Uno es Castor Marítim, del sector marítimo, un poco semanal. Bueno, tuvo ya un movimiento bastante potente, que lo ha corregido, ¿vale? Formando lo que sería un suelo redondeado y ya tendríamos el inicio de lo que sería una etapa 1, ¿no? Una etapa 1 en semanal, ya con las medias claramente alcistas. Y bueno, quizás sí, el siguiente patrón de compra 1 en semanal pueda ser interesante y tenga un movimiento bastante potente, ¿no? Y me llama la atención sobre todo porque en diario, ¿vale? Ya vemos como, bueno, tiene una etapa 2 claramente, tuvo un gran movimiento y ahora el precio está un poco sosteniéndose en lo que sería la media de 200, ¿no? Ya nos hizo un primer patrón de compra 1 esta semana pasada, bueno, pero con la verticalidad de la caída lo está retesteando, ¿vale? Entonces, bueno, este siguiente segundo patrón de compra 1 puede ser bastante interesante, ¿no? Sobre todo por encima de la zona de los 2,12, bueno, porque nos confirmaría el patrón de compra 1 que comentamos en semanal y bueno, y el recorrido es bastante interesante, ¿no? Y bueno, os comento otra del mismo sector porque tiene un gráfico exactamente igual, ¿no? Que es Globus Maritime, ¿vale? Igual, ¿no? Una caída tremenda, bueno, y aquí ya estaría iniciando lo que sería una etapa 1 en semanal, bueno, y quizás el siguiente movimiento pueda ser bastante interesante, ¿no? Y en diario, bueno, exactamente igual, ¿no? Vale, está un poquito más rezagado, está por debajo de la media de 200, pero también tiene bastante potencial.
¿vale? Entonces, bueno, valores a vigilar. Uno más potente como el primero y esto un poquito más tranquilo, pero con bastante recorrido. ¿Vale? Bueno, pues nada más por mi parte. Les digo, os dejo una lista amplia que la seleccionéis y sobre todo lo que siempre decimos, ser riguroso con la estrategia, con este tipo de valores. Vale, pues hasta aquí llegamos con el RST número 79. Esperamos que tengáis un buen fin de semana, lo que queda del fin de semana. Y ya sabéis que podéis seguirnos a través de todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, etcétera. Podéis escucharlo a través de yo creo que casi todas las plataformas de podcast y sobre todo a través de info@seedsmentor.com, donde podéis contactar con nosotros de la manera más sencilla y seguro que os contestamos a la mayor brevedad. Nada más, Manu, Julio, que nada, que tengáis un buen domingo lo que queda, que disfrutéis de ese solazo que tenéis por ahí. Muy ¿Vale? bien. Venga, Venga, cuidaros. hasta Chao, chao, luego. chao.